Algo que conocemos es que todo crece. Y en eso las plantas también. Por eso que las manejamos en un engramado con nuestro césped, para buscar que a través de la altura de planta, la altura de corte y mantenimiento, logremos nuestro objetivo de tener una cubierta vegetal estable, de calidad, bella, para nuestro lugar, que es nuestro hogar. ¿Les parece? Vamos a entrar en el tema para tratar estos asuntos. ¿Verdad que sí? Vamos a entrar entonces ya. Podar el césped es una práctica necesaria que parte de atender la planta y su colectividad al suelo y su potencial. Recuerde que dependemos del suelo. Aquí, por ejemplo, la altura que alcanza la vegetación herbácea nos da pauta de la edad de la planta, de su estado de desarrollo, de la salud y de la calidad. Esos son puntos importantes para las diferentes estancias donde se utiliza una grama o una cubierta vegetal. En el caso de la grama, es importante la altura de planta para poder contar con momentos apropiados para reducir esa cantidad que está de más y llevarla entonces a la altura de corte. Y de esa manera nuestra vegetación por planta y de manera colectiva respondan al crecimiento a través de factores que se contemplan para ello. La altura de planta es importante entonces tomarla en cuenta. Y hay una manera de poderlo lograr. Se requiere de una evaluación de la tasa de crecimiento, de la velocidad del crecimiento. Y eso depende de lo que es el área verde fotosintéticamente activa y la reserva que tenga la planta. Más otros factores como los climáticos que también influyen en la actividad de la planta y su población. Todo esto es una relación de quitar una parte de la planta para que posteriormente crezca y vuelva a tener esa misma altura para poderla quitar una y otra vez. Por lo que surge la importancia de la altura de corte, que es donde depende la planta con sus reservas y áreas fotosintéticamente activas para responder a cada vez que se corta a una altura de planta y se lleva entonces a una altura de residuo como lo estamos viendo aquí. Importante entonces para responder y tener siempre de acuerdo a los factores de la planta y a los factores climáticos la respuesta de la planta y por lo tanto nuestra satisfacción. Otra información importante es qué hago con el follaje restante. Lo puedo usar dejándolo en el terreno, pero hay que tener el cuidado de que no vaya a ahogar y matar la planta que queda. Y la otra es usarla dentro de un compostaje, ya sea en la relación de la compostera campana o de otra opción de compost o de vermicompost, acumulándolo y haciendo uso de ese compost. Es muy cierto, el compost es un abono natural tremendamente provechoso que la naturaleza utiliza, o sea que usted puede también utilizar dándole un valor agregado a eso que retiró y por lo tanto no se convierte en basura sino en un uso provechoso en su jardín. Muy bien, queremos ofrecerles entonces unos tips que son como secretos que van y vienen del jardín, de la experiencia. Aquí tenemos algunas especies que manejamos que ya han visto anteriormente: la grama San Agustín, la grama raíz de palma, y también tenemos un combinado, un mixto, donde hay varios tipos que hacen espectacular el manejo, sobre todo cuando uno poda. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo para que ustedes lo aprecien y lo puedan aprovechar del conocimiento que sale de la Quinta Duque Sasgar. Vean, por ejemplo, la grama San Agustín, como vemos dos tipos de relación, como sale al inicio, antes y después. Antes está el fondo y después está aquí próximo a ustedes. Una altura de planta que tenemos al inicio y cómo después la reducimos a lo que es la altura de corte para que pueda tener la respuesta la planta a través de lo que es las reservas orgánicas que tiene esa planta, como también
a través del área fotosintéticamente activa, captando esa energía que viene del sol y transformándola entonces en combustible, y a través de la alimentación, nutrición que se le proporciona desde el suelo, entonces tener la riqueza para ir construyendo estructuras que son hojas, tallos, flores, semillas, etc. Eso es lo grandioso de la parte biológica y de la vida. Todo crece, y esto es parte de ello en esta experiencia que le estamos contando ahora mismo. Con todo esto, lo que estamos diciendo que no es suficiente la parte escénica, sino que se requiere de otras condiciones, de otro conocimiento que aquí lo hemos explicado, para que su engramado se mantenga como a usted le gusta. En este caso, con la raíz de palma, se dejó crecer demasiado y atentó con su propia población, como pueden ver en una de las vistas, con mucha vegetación y pocas plantas. A veces se dan situaciones que no nos dejan cortar el césped, como se nos daña la máquina. Por lo tanto, nos quedan altas o muy altas, como en este caso, y pasan estas cosas que hay que evitar y manejarlas de manera correcta posteriormente. El principal manejo es el preventivo, es el que usted puede evitar que suceda, porque si no hay que comenzar de cero nuevamente para hacer población, para hacer que tengamos una oportunidad de ir creando esa situación para que a través del corte las plantas vayan nuevamente cubriendo espacios vacíos a través de su crecimiento. La raíz de palma es lo que hace también, igual que la hace la San Agustín. La raíz de palma va creciendo hacia los lados y ocupando los espacios vacíos cuando la altura de corte es la pertinente, igual que no se deja que crezca más allá, quizá de 15 centímetros, más o menos, se puede decir, a la altura de la grama San Agustín, que es lo que nos ha dado resultado en nuestro caso, donde la defoliamos en un mismo tiempo. Nos basamos en el crecimiento de la grama San Agustín, claro, en un promedio junto con los demás, para poder llevar el pase de la máquina y por lo tanto permitir ese crecimiento tipo tapiz vegetal que buscamos en un engramado. Esa es la parte interesante cuando uno jardinea, divertirse haciéndolo, ya que requiere pensarlo, analizarlo, buscar estrategias de acuerdo a sus condiciones. Por eso que colocamos, que es en nuestro caso muy particular por las situaciones propias que manejamos, que puede ser diferente a otros. Lo importante es descubra su tasa de crecimiento, porque va a ser lo propio de ustedes, no la mía o de otro que está en la literatura, sino va a ser la que usted encuentra en su terreno, bajo sus condiciones de suelo y clima. Y claro, recuerden el manejo. Manejo es, por ejemplo, aportar compost quintagen que usted obtiene a través de la compostera Campana y que usted entonces va a poder aplicar a su engramado, igual que a las otras plantas que tienen pote o frutales, etc. Seguimos entonces, es divertido, ¿verdad? Vamos a continuar contándoles datitos, tips, secretos para poder llevar un engramado. No es solamente cortar, no es solamente decir, hey, yo quiero ponerla bonita. Hay que aplicar algo de técnica para poderlo entonces realizar, siempre con las especies apropiadas a sus condiciones. Seguimos entonces, ¿sí? ¿Te parece? Cuando pensamos en engramado, tenemos que pensar en aquellas especies que ya tienen la experiencia en el medio, en el entorno donde uno quiere colocarla, de que existen. Eso es una garantía para que se sepa que no son útiles ahí. Lo otro entonces es buscar las alturas de corte, que son las que estimulan a que estas especies enraícen, pero también tengan crecimientos a través de rizomas, a través de estolones, para poder cerrar los espacios que están vacíos.
Es ahí donde está la causa, que cuando la dejamos crecer mucho, demasiado, hacen que ellas no utilicen ese crecimiento hacia los lados, sino más bien que utilicen el crecimiento hacia arriba, hacia obtener las máximas alturas de plantas que ya tiene. Por ejemplo, la raíz de palma, que en vez de tenerla 20 centímetros, la dejamos crecer, como fue el caso acá también, a 30 centímetros o alturas mucho mayores como 60 centímetros. Eso hace que las plantas no estén actuando hacia enraizar o esparcirse a través de los sistemas que tengan para esparcirse, sino más bien en crecimiento y semillar. Y que en el cuadro que les colocamos, con la poda sin conocimiento y la poda con conocimiento, en la que no tiene conocimiento, como ven, se dejan espacios porque crecieron demasiado las plantas. Por lo tanto, no estaban pensando en cubrir espacios, sino en crecer. Y este es el ejemplo que estamos viendo ahora mismo y que estamos revisando con ustedes para llevárselo no solamente en conocimiento, sino en que vean qué es lo que ocurre cuando ocurre ese tipo de estrategia, que no es la adecuada, sino son por descuido o porque la máquina se dañó y la planta nos creció mucho. Aquí podemos ver cómo está el espacio entre una planta y la otra y la separación que tienen entre ellas. Miren cómo están los espacios vacíos. Claro que se pueden llenar con otras plantas invasoras, pero no es el caso. Estamos dejando de utilizar las capacidades que tiene la planta de formar ese colchado, esa alfombra, esa fitoalfombra, para favorecer el engramado que estamos buscando con las especies que tenemos y que nos gusta. Esta es la situación del manejo de un engramado sin conocimiento. Y lo que estamos buscando es que dejar y quedar esos espacios vacíos se llenen de otras especies que le llamamos maleza, porque son las que no son parte del engramado que hemos elegido, o sea, que contengan las especies que hemos elegido. Puede ser que tenga una especie o tenga dos especies, usted lo puede tolerar, pero cuando ve otro tipo de crecimiento, por ejemplo estas hojas o malezas de hoja ancha, esas serían consideradas malezas, que no están dañando, no está engramado por no tener un engramado parejo. Vuelvo a repetir, ya sea con una especie o mixta, tolerando que existan, por ejemplo, en mi caso, la grama San Agustín y la grama raíz de palma. Tenemos sectores que nos crecieron también bastante, donde teníamos una combinación, un cóctel de maleza, se puede decir, porque ahí teníamos también la Bortocloa pertusa o pangola de pobre o comunista, que es propia de la región, que es muy invasora, muy agresiva, que si se le da la oportunidad comienza a invadir todos estos espacios, y esta tiene un comportamiento diferente a la que queremos tener, ya sea la raíz de palma o la grama San Agustín, y nos daña el espectáculo de lo que queremos tener como engramado. Podemos manejarlo con la máquina de corte, llevándolos con los cortes correspondientes. Eso no hay ningún problema en este caso, solamente que sí afecta a que cuando usted visualiza su engramado va a ver que hay una especie que no desea. En este caso podría ser la pangola de pobre o Bortocloa pertusa. También es cierto de que uno puede tener un engramado con la pangola de pobre. Usted lo escoge. Lo hemos visto, como es natural, ella misma se cierra, usted corta y no hay ningún problema. Puede tener una engramado con esa sola especie. Solamente se le considera maleza cuando invade, cuando no se le invita. Son las indeseadas, ¿verdad? Si usted la tolera y no le importa, puede hacer el corte entonces con su máquina corta grama y mantiene la altura, igual que va a hacerlo con esta, altura de corte y altura de planta, para que las plantas entonces hagan la función de tapiz, que eso es una de las funciones que uno tiene cuando uno corta, que se mantenga con la forma de tapiz y a la vez nos ofrezca la permanencia de tenerla siempre.
Aquí les presentamos un manejo estratégico cuando tenemos estos crecimientos exuberantes donde cortamos y volvemos a pasar la máquina para triturar más este follaje grueso que queda y permitir que partículas más pequeñas lleguen al fondo y se descompongan más rápidamente aquí dentro del engramado. Esto ayuda entonces a la nutrición, a contenido de materia orgánica, mantener humedad, entre otras cosas favorables. En la actualidad ya casi las máquinas, los cortagramas vienen ya con una conformación especial que ayuda a través de su hélice y la forma que éstas poseen a tener un cortado de césped que corta una primera vez, eleva al césped dentro de esa cavidad que tiene el cortagrama, el chasis, y vuelve a caer, y cuando vuelve a caer nuevamente se corta y queda entonces bien desmenuzado para cumplir esa función de mulching y que vayan a dar al fondo hacia el suelo y tengan una degradación entonces mucho más rápida para favorecer lo que hemos mencionado con respecto a una cantidad de materia orgánica y una descomposición rápida que favorece entonces a la nutrición de las plantas y de otros beneficios que ofrece este acumulado. Estas son estrategias entonces de manejo que existen, ya sea que usted lo haga con 2 dobles cortes o 3 cortes, el pasado de máquina, y o la propia máquina vengan con esa estrategia con formación dentro de ella para poder llevar a cabo el corte desmenuzado que favorece entonces a nuestro engramado. También es verdad que hay que evitar estos crecimientos altos como hemos citado. Estos son casos especiales si se da ese crecimiento alto, pero también favorece al mismo cortado dentro de las alturas de plantas y de corte, ya que hace lo mismo, va a desmenuzar lo que corta. Esto favorece a nuestro engramado y al manejo que llevamos del engramado. Y acoplado a esto está la nutrición de ese engramado con compost quinta gen, que usted puede prepararlo. Aquí le presentamos para darle un énfasis a esta altura de grama, como vemos en la sección grama alta y en la sección grama baja. Grama alta es lo que se va a cortar y grama baja es lo que ya cortamos, y para que ustedes vean la diferencia. Grama alta, lo que se corta, poda y defolia. Usted está preparado para ello y calibra su máquina para eso. Y grama baja es lo que queda post corte, base del rebrote y persistencia de su grama, de su engramado. Entonces tenemos una altura de planta y tenemos entonces una altura de residuo dentro de nuestro manejo. Usted puede apreciarlo bien, ¿verdad? Aquí estamos con la especie de grama San Agustín como ejemplo de todo el trabajo que le estamos presentando para el manejo de su engramado. Y esto es valorando la especie, ¿no? Este es un caso real de lo que manejamos aquí en la Quinta Duquesa Gar. Siempre le llevamos el ejemplo, los hechos, desde el lugar donde ocurre, donde la realidad la damos, ya que lo llevamos a cabo. Este contraste es fantástico porque se puede ver la parte alta y la parte cortada. Pero también es verdad, y tenemos otro ejemplo próximamente, cuando nosotros hacemos una siembra rala, nos ocurre que va a haber un crecimiento según la altura de planta y la altura de corte que mantengamos, que lleve a que la planta crezca hacia arriba de manera vertical y no horizontal como buscamos, como en este caso. Aquí vemos la grama San Agustín creciendo alto y donde se ven espacios por cubrir. Esto es en la siembra rala. Por lo tanto, la estrategia es mantener una altura de planta de 8 a 12 centímetros y una altura de corte de 5 a 7 centímetros para buscar el crecimiento horizontal, el crecimiento que se va hacia los lados, buscando a través ya sea de rizoma o de estolones cubrir esos espacios, ya que la planta comienza a buscarlo. Como tiene un crecimiento bajo, comienza entonces a buscar su estabilidad, que mayor parte de ese crecimiento
capte energía del sol más los nutrientes del suelo para que haga la fotosíntesis y por lo tanto el crecimiento en estructura. Eso son las hojas, los tallos y todas las partes de la planta que lo componen. Claro que contempla también las raíces, ¿verdad? Y esto entonces es parte de lo que buscamos con los cortes a través de una altura de planta respectiva y una altura de corte correspondiente, pertinente para las especies que usted está manejando. Siempre debe tomar en cuenta las especies que tiene, que va a manejar o que está manejando, las condiciones del suelo, las condiciones del clima y el manejo, junto con su máquina, que va a calibrar para que haga el corte correspondiente a esa altura de corte preferida, preferente, ideal para su grama. Por lo tanto, el engramado que usted quiere tener en su jardín, en su patio, que puede también traducirse esto perfectamente a la ganadería, porque en vez de usar una máquina cortagrama, lo que está usando son los dientes, la boca de los animales que pastorean, y donde usted también tiene que tener una altura de planta y una altura de corte para que sobreviva, persista ese pasto, y también algo más que no está aquí, que ese pasto tenga la calidad pertinente para que lo que coma el animal se traduzca en producto animal, leche, carne, lana, etc. Por eso que es importante siempre manejar una altura de planta y una altura de corte para todo sistema donde usted maneja una cubierta vegetal. Llámese también un campo deportivo, de golf, de fútbol, etc. Tiene que también contemplarlo para mantener esa estabilidad dentro de su engramado. Y miren que hablamos ya de calibrar nuestra máquina, nuestro cortagrama, cortacésped. Y así vemos la cinta, vemos dónde está establecido el chasis y vemos la altura de corte que tiene. Ahí se puede ver la hélice, ahí le tenemos anotado dónde está la hélice y allá es donde va a hacer el corte. Y cuando tiene la hélice correspondiente, va a levantar lo que corta, se levanta y nuevamente cuando cae se corta nuevamente. Fantástico, ¿verdad? Y aquí vemos cómo uno lo gradúa en esa sección que en muchas máquinas está en cada rueda, y donde usted mueve esa palanquita que da el nivel y la establece a la altura que está buscando. Nosotros en este caso estamos buscando en el medio, la de 5 centímetros. Y aquí vemos entonces la diferencia entre la altura de planta de 8 a 12 centímetros, en el caso que estamos manejando aquí en la quinta para favorecer a la grama San Agustín, y la altura de corte que nos queda de 5 a 6 centímetros, 5 a 7 centímetros. Ahí es donde uno lo maneja para llevar a cabo esto, y se ajusta a través de la máquina, el cortagrama. Aquí vemos ese plato, esa sección en el medio, que es donde está, se puede decir, la palanca que se clava en el nivel que usted busca. Aquí nosotros lo tenemos en el tercer nivel, que decíamos que son de los 5 centímetros, que lo vieron ustedes bien establecido. Estamos entrando en el tema del conocimiento. Todo es conocimiento desde que partimos. Pero acá le estamos dando más bien información sobre el conocimiento de lo que estamos tratando en el manejo de un engramado, donde aporta información intencional para favorecer la toma de decisión. Eso es importante, que se realiza a nivel de sitio, de localidad, de donde ustedes están, como yo lo tomo de donde yo estoy. Ya vieron cómo manejé mi San Agustín, Israel Palma, pero también otras áreas con otras especies. Y aquí donde viene el conocimiento para que ustedes lo apliquen, y para ello también han visto que le hemos presentado unos cuadros con diversas especies comunes aquí en el trópico. En otras áreas de otro clima existen otras, pero al fin gramas que también requieren un similar manejo. Hemos puesto también algunos puntos para que ustedes también les sirva de guía para ese manejo del engramado.
El corte del césped es uno de los aspectos importantes. Ya lo hemos visto en todo el desarrollo que hemos tratado con ustedes. Aquí le estamos dando la parte escrita. Ya hemos visto bastante experiencia con lo que le hemos presentado, donde hemos visto aspectos como altura adecuada, ya sea altura de planta o altura de corte, que hay que tomarlos en cuenta. Entre eso también está lo que es el recorte del césped, que es la biomasa o el mulching, que se deja con la máquina, pero también se puede dejar con otra herramienta. Cuando usted corta con el machete, queda esa biomasa, esa parte residual, que es la cortada, que es la retirada de la grama crecida. Y se le dice mulching porque ciertas máquinas, casi ya vienen todas, por su conformación, tiene un área que sirve para que a través de la hélice corte, levante, vuelva a cortar cuando cae y entonces queda picada para que beneficie al engramado a través de sus contenidos de nutrientes y otras condiciones orgánicas. En el mulching o la biomasa que queda puede existir que de esa descomposición pueda haber un efecto sobre el residuo vegetal que queda. Pero si está bien picado, eso va a dar, y es lo que se busca, que vaya a quedar en el fondo del engramado, en contacto con la tierra, y ahí se degrada. Y de eso se trata entonces todo este conocimiento que le hemos traído para el beneficio de ustedes. Así que continuamos para que ustedes vayan a su manera, pueden consultar con nosotros las diferentes terminologías o de lo que estamos tratando. ¿Les parece? Continuamos entonces. El tema del manejo de las plantas es muy vasto. Por eso que el hombre creó la ciencia de la agricultura. Es un sector importante en la economía, en la naturaleza, como es el sector agropecuario, que contempla muchos usos de los recursos que nos proporciona la naturaleza y donde está la base, que son las plantas, como también el mismo conocimiento que significa que las plantas son el inicio de la cadena trófica, de la cadena alimenticia. Pero también no solamente inician, sino que dan continuidad a ella, aparte de muchas otras cosas, lo que nos proporciona, por ejemplo, en oxígeno. ¿Ya? Bueno, el manejo del césped está dentro de eso, pero no solamente es como se pueda pensar comúnmente, que teniendo una máquina de cortar grama en cualquier tipo, en cualquier dimensión y tamaño, o un machete, un colín, con eso ya nosotros estamos manejando un engramado. Estas son herramientas para hacerlo, pero se requiere del conocimiento de la planta, que es la que vamos a estar utilizando y dando, se puede decir, el manejo para que permanezca viva, bonita, saludable y haciendo su función como planta. Por eso que no solamente es tener la herramienta, sino también tener el conocimiento de cómo vamos a manejar el césped, y para eso necesitamos también conocer la planta. Y por ello acá buscamos esa orientación para ver cómo aportamos, cómo ayudamos en ello. Pero dependemos también para cumplir con esta meta, con las consultas que ustedes tengan y dudas, para poder ver cómo las resolvemos para que puedan atender su engramado. ¿Les parece? Así que con esto una despedida, agradeciendo que se hayan suscrito al canal @Quinta Duquesa Gar en YouTube, y también participar no solamente en ver y conocer, sino aplicar. Es importante, es bonito aplicar, porque es el sentido en verdad que buscamos que apliquemos para beneficios de todos. Como pueden ver, recorta es la sección que se retira, que se saca, que se corta de la grama cuando le hacemos la altura de corte, y es parte entonces que queda el residuo, donde la grama responde
al crecimiento, a lo que se le aporta para que ocurra ello. La actividad de cortar la grama es todo un proceso. Ahora vamos a hablar algo de la vida del engramado a través de un resumen. Deseo participar también haciendo un resumen. ¿Les parece? ¿Qué aprendimos? A manejar con una altura de planta y altura de corte basada en nuestra especie seleccionada. La que tenemos, pues. O las que tenemos. De interés. En nuestro caso, la grama San Agustín y la grama raíz de palma. Contamos con áreas bajo uso de especies de interés, como la mencionada anteriormente, que hemos aplicado según nuestro interés. Hemos manejado de acuerdo al conocimiento que tenemos de ella. Ahí donde se basa nuestro interés. Contamos con áreas mixtas, como también lo vieron, donde bajo el manejo de un corte único basado en las especies herbáceas de interés, llevamos también esta área mixta con buenos resultados. Contamos con áreas con una especie herbácea nativa, ¿se acuerdan? La pangola de pobre o Botocloa pertusa, que manejamos también bajo el mismo corte que hacemos con las demás. O sea que graduamos nuestro equipo, nuestra cortadora de césped o grama, a una altura para todo nuestro jardín. Y es la parte estratégica que se debe buscar llevar para poder simplificar el trabajo. Imagínese usted si tienen que estar graduando la máquina de acuerdo a cada especie. Como a nosotros nos favorece y nos basamos en la especie San Agustín y raíz de palma, entonces la graduamos. La suerte que tenemos, o por la estrategia que manejamos, es que esa altura de corte es bastante similar entre ellas en las que tenemos aquí. También es verdad que se puede sacrificar una de estas especies nativas si no aguanta, porque sería un control natural o ejercido a través de la máquina si eso pasara. Pero hasta el momento todas sobreviven. Así que por eso que tenemos estas, se puede decir, áreas de especies de interés. Podemos decir también un engramado mixto, donde hay una colección de especies nativas, herbáceas nativas, y tenemos una donde prospera otra especie nativa, que es la pangola de pobre, que también manejamos con la misma altura de corte. Y se puede decir que también todo se regula con la altura de planta de las especies de interés, y no ha prosperado todo muy bien. De esta manera podemos resumir que solo manejamos un solo criterio para el manejo de nuestro engramado basado en dos especies, las gramas San Agustín y la raíz de palma, y donde usamos una misma altura de planta, una misma altura de corte para todos. ¿Ve? Eso es la manera que usted puede también manejarla, conociendo su especie. No es solamente contar con un equipo para cortar grama. Hay que saber. Muchas experiencias ajenas nos dicen y nos cuentan que le ha ido mal con su césped porque lo han dejado crecer mucho, porque no lo han cortado, no conocen en verdad la especie que están manejando, solamente la adquirieron y se la sembraron. Ustedes han visto en el canal cómo hemos llevado a ustedes cómo puedo establecer con una siembra rala para tener y contar en el tiempo con engramado, con la especie que estamos sembrando. Aquí entonces, esto se puede decir que es el fin, con mi participación, de esto que hemos llevado a ustedes, manejo del engramado con diferentes tópicos. Lo han visto, sacado de la experiencia, sacado desde la Quinta Duquesa Gar. Ahí hemos aparecido, hemos hecho el trabajo con nuestras diferentes secciones que tenemos, que hay que saberla y reconocerla dentro de su jardín para así mismo tratarla. Recuerden también utilizar compost Quinta Gen. Tenemos a disponibilidad aquí en la Quinta para los que están en Panamá. Y también lo bueno y bonito y barato es que usted lo puede hacer desde su casa, haciéndolo usted y usándolo ustedes mismos, saliendo todo desde su hogar. ¿Les parece? Bueno, será hasta el próximo tema. Chao, chao. Bendiciones. Para finalizar, sigan estas guías que llegan al éxito.
y los esperamos en el próximo tema que será fantástico. Chao, chao.